Una linda semana para todos ustedes. Los saludamos desde la radio Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras. Hoy día estamos con muy buenos invitados. Estoy con Trini, como siempre, nuestra gran estrella de los cuentos. Estoy con Gabriela Oces. Estoy con Jocelyn Briceño, con Alejandro Márquez, y tenemos una gran invitada que después la va a presentar Trini, que es Maite Camus. Y queríamos comentarles que este es nuestro capítulo número 45. Estamos a punto de cumplir un año al aire, acompañándolos, transformando sus vidas, dando un seguimiento a este encierro que tenemos que tener obligatorio para un poco controlar la pandemia. Queremos saludar a Mónica García Reigosa, que nos escribió de la residencia Garibaldi. Un saludo muy grande y gracias por habernos escrito. A Marinela La Monaca también, gracias por tus comentarios del cuento anterior, lo recibimos con mucho cariño. Queremos recordarles que tenemos un taller especial con Alejandro de Excel para adultos y adultos mayores, pero también hay jóvenes que se han inscrito de una forma sorpresiva para nosotros el 6 de abril. Tenemos el taller de la Trini, que empieza el 7 de abril, así que están todo difundido en nuestras redes sociales. Si necesitan más información nos avisan. Y nos encantaría que Gaby tiene un emprendimiento que viene hace muchos años, pero lo queremos mencionar hoy día. Gaby, cuéntanos un poquito de tu novedad, de todo lo que estás haciendo. Hola, yo soy psicóloga, estoy en la Universidad de Chile y quería contarles sobre mi faceta de psicóloga clínica que he desempeñado por 12 años. Yo en este momento estoy atendiendo adultos y principalmente adultos sobre 50 años, donde puedo acompañarlos en la superación de problemas tan frecuentes que hay hoy día como la ansiedad, como la depresión, como temores y cosas de ese tipo. Pero también puede ser una sesión donde se pueda simplemente conversar y eh, poder aliviarse de algún tema que la persona tenga y resolver sus crisis vitales que sobre los 50 son tan frecuentes. Trabajo online solamente y trabajo con aranceles adecuados. Me pueden ubicar en las redes, pueden por interno consultarnos, Cecilia. Eso. Gracias, Gaby. Ahora vamos a la parte entretenida, lo que nos convoca. Trini va a empezar con su cuento, pero también nos va a presentar a Maite. Bueno, buenos días a todos los auditores, al panel, y le doy la bienvenida a Maite Camus. Ella es profesora de historia. Actualmente tiene un preuniversitario de historia de corto plazo, no, más que de corto plazo, de grupos pequeños. Ella trabaja con 5 alumnos y los empapa con la historia y los entusiasma a que ellos sigan estudiando. Yo se los recomiendo familiarmente. Tengo un hijo que ha estado con ella y le ha servido muchísimo y le ha dejado además el gusto por la historia. Y ahora vuelvo entonces a lo que nos convoca y voy a comentarles sobre leer, sobre volar un cuento de Guy de Maupassant. El autor es del siglo XIX. Y a través de este cuento lo vamos a conocer con su ironía, con su sarcasmo, con la forma que tiene de ver la vida a través de los comportamientos humanos. El cuento se llama La modelo. Encorvado como una media luna, el pueblo de Tretat, con sus arenas blancas, su mar azul, reposaba tranquilamente bajo el sol de un hermoso día de julio. En la playa, sobre la línea donde mueren las olas, una muchedumbre sentada se divertía contemplando a los bañistas, mientras en la terraza del casino, formando grupo y en constante agitación, otra muchedumbre lucía sus galas, presentando al sol como un jardín espléndido las bordadas flores de las sombrillas rojas y azules. En el paseo al extremo de la terraza, un joven pintor conocido, famoso, Juan Samer, avanzaba tristemente junto a un cochecillo de paralítico, donde iba una mujer, la suya. Un criado empujaba suavemente aquella especie de sillón con ruedas, y la señora
impedida, contemplaba con ojos lánguidos los esplendores del cielo, la orgía de luz y la satisfacción de todos. Iban en silencio, ni siquiera se miraban. Detengámonos un poco, dijo la señora. Se detuvieron y el artista sentóse en una silla de tijera que le presentó el criado. Los que pasaban junto a la pareja, inmóvil y silenciosa, los miraban con simpatía, interesados por una conmovedora leyenda, según la cual se había casado el pintor con la impedida, comparecido ante su desgracia y su ternura. Dos jóvenes hablaban sentados en un cabestante. Lo que dicen del matrimonio es mentira. Conozco mucho a Juan Summer. ¿Cómo se explica, pues, que se casara con una impedida? Se casó con una impedida como se casan otros, con mujeres demasiado ágiles, por estupidez. No me convences. ¿Te convenzo? Deberías haberte convencido, ya que solo por estupidez se casan los hombres y tampoco ignoras que los pintores tienen la especialidad, el privilegio de hacer matrimonios ridículos, casándose la mayoría con sus modelos, con sus queridas, con mujeres descalificadas en todos los conceptos. ¿Por qué? No se concibe. Lo sensato fuera que tratando como tratan constantemente a esta terva de bribonas que se llaman las modelos, y conociéndolas como las conocen, sintiesen repugnancia por ellas. Pero sucede lo contrario. Después de copiarlas en todas las posturas imaginables y divertirse a su placer, casan con ellas. La pareja que tenemos delante unióse por un accidente singular y terrible. No es un caso común. La mujercita representó una comedia muy a lo vivo, jugándose de una vez el todo por el todo. Un final dramático. ¿Fue sincera? ¿Estaba realmente apasionada? ¿Cómo saberlo nunca? ¿Quién podría separar lo verdadero de lo engañoso en los actos de las mujeres? Fingen con sinceridad, haciendo su papel convencidas, emocionadas. Su voluble sentimentalismo las hace de pronto ardientes, agradecidas, criminales, encantadoras o innobles. Mienten sin cesar y sin comprometerlo y sin sospecharlo. La brusquedad y la sorpresa de sus resoluciones las hacen aparecer a nuestro juicio como indescifrables enigmas y nos preguntamos a cada instante, ¿son falsas? ¿Son sinceras? Consiguen todo lo que sobre todo cuando se proponen casarse, pero limitémonos a la historia de Juan Summer. Lo que hoy lleva su nombre fue una modelo, naturalmente su modelo. Era hermosa, sobre todo elegante y tenía una altura divina. Enamoróse Juan como nos enamoramos de cualquier mujer agradable a la que vemos con frecuencia y supuso que la quería con toda su alma. Es necesario saber distinguir si la pasión que sentimos lo inspiran los atractivos corporales, un deseo voluptuoso que nos embriaga o el encanto profundo y suave del espíritu. Lo cierto es que Juan Summer imaginó que la quería con toda su alma, haciéndole 1000 juramentos de fidelidad, y vivió completamente consagrado a ella. Era una mujer fascinadora, con un desparpajo elegante que tan fácilmente muestran las criaturas de París. Bromeaba, charlaba, diciendo tonterías brillantes como rasgos de ingenio por la gracia que la envuelve al ser lanzadas. Durante un trimestre, Juan Summer no reparó en que su adorable modelo era por todas las modelos. Para veranear tomaron una casita en Andresí. Yo estaba allí cuando cierta noche sobresaltaron el espíritu del pintor las inquietudes. Hacía un tiempo delicioso, una luna espléndida, y decidimos dar un paseo por la orilla del río. La bóveda celeste reflejaba su esplendor en el agua temblorosa. Avanzábamos poseídos por la vaga exaltación que nos producen esas noches fascinadoras. De pronto, Josefina, así se llamaba, prorrumpió bulliciosamente. Juan respondió: «Sí, nena mía, no me mientas», le dijo ella. Juan sonrió. Josefina se contuvo. «¿Irás a París mañana?» «No lo sé.
Josefina se puso nerviosa, exaltándose. ¡Qué divertido! Juan seguía callado. Y entonces ella, con el perverso instinto de la mujer exasperada y que se ha propuesto exasperar a los otros, voció la estúpida copla con la cual nos había ensordecido ya durante unos años y que principió. Mirando las musarañas, Juan insistió: «Te ruego que te calles. No turbes el goce que nos ofrece la quietud luminosa del paisaje». Y los 3 meses luchaba por sacudir aquellas ligaduras invencibles e invisibles. Ella le retenía, le oprimía, le martirizaba. Hubo alterados violentos, injurias recíprocas y hasta golpes brutales. Al cabo, él se propuso terminar aquello, separarse a toda casta, romper las cadenas, vendiendo todas las obras que pudo terminar. No era muy famoso aún, y entampándose con los amigos, reunió 20.000 francos. Los puso una mañana sobre la chimenea con una carta, despidiéndose, y se fue a refugiar a mi casa. Por la tarde llamaron a la puerta. Una mujer empujándome, arañándome. Era Josefina. Juan, al verla, se levantó. Arrojando a los pies de su amante los 20.000 francos, le dijo con acento grave y en actitud gallarda: «Toma tu dinero, no lo necesito». La vi pálida, temblorosa, resuelta seguramente a cualquier locura. Él palideció y, colérico, decidido caso a todas las violencias, interrogándola, le preguntó: «¿Qué pretendes?». Ella respondió: «Pretendo que no me trates como a una mujerzuela. Me suplicaste, cedí a tus promesas. Soy tuya. ¿Por qué me abandonas?». ¿Por qué me abandonas? Perdónenme, me acerqué a Josefina lentamente, con suavidad, hice todas las reflexiones oportunas. Me oyó inmóvil, con los ojos fijos, indiferente y obstinada. Apelé a un recurso de comedia. «Te quiere, te adora como antes, Josefina, criatura, pero su familia se ha empeñado en casarle, ya comprenderás». «¿Vas a casarte, Juan?». «Sí», respondió él con soberbia. Josefina se adelantó: «Si te casas me mato, ya lo sabes». Juan encogióse de hombros para responder: «Puedes hacerlo cuando gustes». Con angustia, con espanto, ella balbuceó: «¿Qué dices? ¿Qué dices? Repítelo». «Que puedes hacerlo cuando gustes. Si me provocas ahora mismo aquí, me arrojaré por la ventana». Riendo, Juan adelantóse, abrió la ventana y saludó como una persona que hace finuras para ceder el paso a otra, y dijo: «Adelante, Josefina». Le miró un segundo con los ojos encendidos, terribles, desesperados. Luego, tomando carrera como para saltar una valla en el campo, cruzó ante mí, junto a él, y precipitándose rápidamente sobre la balaustrada, cayó. Nunca podré olvidar el efecto que me produjo aquella ventana cuando hubo desaparecido tras ella el cuerpo de Josefina. Me pareció verla rasgada, abrirse anchurosa como el espacio vacío, y retrocedí, como si temiese que me tragara su boca siniestra. Juan, horrorizado, quedóse inmóvil. Unos hombres la subieron con las 2 piernas rotas, imposibilitada para siempre. Su amante, acosado por el remordimiento y tal vez agradecido a la terrible prueba de amor, la hizo su esposa. Esta es la verdad. Caía la tarde, sintiendo frío, ella quiso volver a casa. El criado empujó de nuevo el cochecito y el pintor andaba junto a su mujer, sin que hubieran cruzado entre ellos ni una palabra en una hora. Este es el cuento, un cuento impresionante,
Un cuento que al lector lo deja congelado, pero que mantiene su tensión de una manera provocativa. Y muy inteligente, porque todos los que han ido siguiendo el cuento, la narración, va llegando justamente a un clímax dramático, tenso, nervioso, en el que no sabemos qué va a pasar. Y finalmente se produce el quiebre del cuento, cuando finalmente ella se tira por la ventana en forma espantosa. Y no solamente los espectadores de esta historia ven cómo ella cae y no pueden creer que esto haya sucedido. Los lectores también, y después de esto se arman una historia posterior, no se sabe hasta el final qué pasó con ella, pero después al final uno entiende cuál es la estructura que nos ha entregado Maupassant en este cuento, ¿no? Una introducción, un desarrollo de la trama, un culmine de la historia, finalmente un desenlace en que los lectores quedamos tiesos ante un final tan abrupto. Este cuento, si bien es un poquito más largo, casi lo he leído entero, pero nos retrata perfectamente a un autor con una capacidad narrativa extraordinaria. Guy de Maupassant, con una ironía, como les decía yo antes, con un conocimiento del comportamiento humano, nos va conduciendo finalmente a una historia alucinante. Ahora me encantaría escuchar la interpretación que va a hacer Gabriela de esto desde su perspectiva profesional. Gabriela, te cedo la palabra. Mira, yo pienso que el cuento está hablando de cómo ha sido percibida la naturaleza femenina a través de la historia en algunos periodos y me refiero a que a la mujer se le ha considerado un sujeto muy ambivalente. Por una parte tiene sus características deseables, como dicen estos jóvenes que murmuran, y por el otro lado ha sido vista como un ser peligroso, caterva de bribonas, un ser descalificado, desde Eva en adelante. Eva fue la que se dio a la tentación, tenemos a las brujas, hay un cierto temor al atractivo y a características femeninas que llevan en parte a demonizarla, y eso aparece muy claro en el cuento, a demonizar a la mujer. Sobre todo en lo que tiene que ver con el cuerpo femenino, hay como mucha dificultad en que una mujer pueda asumir su cuerpo sin ser tachada de poco respetable. La respetabilidad de la mujer hasta hace muy poco era estar al alero de un padre y posteriormente pasar al alero del marido. Entonces, esto como que contenía estos instintos bribones y negativos que se le atribuyen a la mujer. Por lo tanto, las modelos están fuera de este tema. Y las modelos además tienen una relación, y lo son en función de su cuerpo, que es sumamente temido por estas visiones tan patriarcales, tan descalificadoras de lo femenino. Las modelos tampoco estaban en la estructura, no tenían ni padres ni maridos que las defendieran, y probablemente eran mujeres que tenían que ganarse la vida y lo hacían a través de su cuerpo, que no es raro que los pintores se enamoraran de ellas, porque eran bonitas, eran acorde a los cánones de belleza de la época, por ejemplo, modelo. Entonces, eso hace que esta modelo hubiese estado ahí y hubiese en un primer momento suscitado el amor de este hombre. Por lo tanto, creo que el cuento es sumamente profundo en cuanto a la mirada que da de esta naturaleza femenina, ¿no? Peligrosa, eh, eh, digamos, llena de personificación de la maldad, ¿no? Donde se extrema esta visión y está muy bien representada por estos jóvenes murmuradores que en alguna medida puede ser y puede haber sido la voz de la sociedad. Ahora, creo que lamentablemente todavía hoy día quedan resabios de aquello, aunque menos que en los
explícita puede ser tachado de políticamente incorrecto. Algo se ha priorizado. Dejo hasta mi comentario y le doy el pase a José. Sí. Interesantísimo cuento, Trini, la verdad, desde que lo leí, en la primera, estando viendo la cantidad de emociones con que se describe en este cuento y con que el autor nos trae, ¿no? Es un baño de emociones y yo me ponía a pensar, ¿qué le llevó a Josefina, ¿no? A actuar así, ponerme un poco de empatía. Te soy franca, mi Josefina me desesperó. Yo leía y yo estaba desesperada leyendo todas las emociones que le pasaba a Josefina. Yo decía, no puede ser. Yo decía, pero en verdad cállate. Decía, en verdad cállate porque él está disfrutando el ambiente, la naturaleza. Entonces decía, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí con Josefina? Y con todos los juicios que tenían sobre las mujeres, ¿no? Yendo un poco a lo que Gaby me comenta, unos juicios increíbles que se vieron aquí sobre los pintores también. Y decía, ¿por qué al final Juan termina casado con Josefina? ¿No? Y siguió rondando el tema del, como dice justo claramente el cuento, remordimiento. Él se casa por remordimiento, la culpa. Había cariño, de todas maneras había cariño acá, pero lo que toma, la decisión que lo lleva es la culpa, a estar con alguien que probablemente no era. Y ella también no era. Pero ¿por qué no nos damos cuenta en nuestra vida de esto? ¿Por qué nuestras emociones nos ganan justamente al querer algo, al tomar algo? No se trata de una mujer, ¿no? Que se vuelve loca y que por casarse puede hacer cualquier cosa. Sí, puede ser, pero viene de los juicios, de las creencias que nos enseñaron. Viene de la historia, ¿no? Entonces aquí yo creo que juega un papel importante justamente la otra parte. Juan juega un papel importante porque él tuvo la oportunidad de decir hasta aquí no más, de tomar una decisión y cuando él le invita a que se lance, él está claro, seguro que no va a ocurrir, como muchas veces nosotros pensamos, porque la culpa le gana. Entonces yo digo, en la vida, ¿cuántas veces nos manipulan? ¿Cuántas veces caemos en manipulación? Entonces, me dio mucho aborigen este cuento, porque todo lo que pasa en el mundo, en tu momento, en este tiempo, sobre todo, tiene que ver con emociones, son los que deciden y no nos damos muchas veces cuenta de que estamos tomando decisiones equivocadas. El estar con una pareja, el estar con alguien que no tiene esa afinidad, eso es para toda tu vida y eso impacta en lo que los dos pueden lograr. A veces queremos algo y luchamos por eso, pero tenemos que cuidar de dónde viene eso, de qué emoción, con qué emoción me estoy yendo a querer eso. Pero esto te da la madurez emocional, ¿sí? Porque si yo quiero algo y estoy con una ansiedad y una necesidad y un deseo que sí, cuando realmente todo indica, las acciones concretas indican que no es, hay que hacer una pausa allí, ¿no? Una pausa que aquí no hubo. A mí me recuerda mucho a Alejandro en varias ocasiones, en algunos lives me dice, cuida tu elefante. Ya tal vez lo comente más adelante de qué se trata. Pero es que a mí nos pasa. Y yo te puedo hablar muy tranquila ahora y nos podemos estar muy tranquilos, pero vivir el momento y estar en el momento que estaba Josefina y en el tiempo que está Josefina con todo lo que comentó Gaby, es otra forma. Entonces ahí es rico este cuento y gracias por traerlo, Trini, porque reflexión total y absoluta, sobre todo en este tiempo donde hay que ver qué nos está pasando con nuestras emociones, porque es lo que nos determina de tomar decisiones. Y así que le doy el pase con este comentario y tengo el honor a Maite, la invitada
especial de hoy para que también nos cuente un poquito de ella y qué piensa de este gran cuento. Muchas gracias, Jocelyn. Y gracias a todas, ¿verdad?, por esta invitación, porque creo que Guy de Maupassant en realidad es un representante muy fidedigno del periodo histórico en que le tocó vivir. Si nosotros vemos el contexto político en que él escribe su obra, es un contexto muy convulsionado. Es la historia que viene, que somos herencia de la Revolución Francesa, en el intento de establecer una república, aparece un Napoleón Bonaparte, intentamos traer una monarquía, es decir, cómo se va a organizar políticamente Francia luego de estos acontecimientos que realmente tuvieron una repercusión a nivel mundial. ¿Ya? Desde ese punto de vista, en el aspecto social, tal vez es cuando ya Francia empieza a madurar mucho más, en el sentido en que todas las demandas sociales de los trabajadores franceses se canalizan positivamente. Es decir, es la época en que ya el gobierno o los gobiernos que se intentan organizar entienden que van a formar una sociedad mucho más igualitaria, con más libertades para las personas y, por supuesto, desterrando los antiguos privilegios que representaban todo lo que era la monarquía absolutista del antiguo régimen. En ese contexto histórico se desarrolla esta obra y también vemos que nuestro autor es un naturalista por excelencia, en el sentido en que el medio social ejerce una influencia muy determinante sobre los actos que realizan los individuos, ¿ya? En ese sentido, como decía, el matrimonio me horrorizaba, claro, porque es propio de la época el querer huir de todo lo que me cohíba mi libertad, que la he logrado con tanto esfuerzo político, revolucionario, ¿ya? Entonces es una época, algunos autores la llaman como la Belle Époque, pero una época de mucha inestabilidad, en que las emociones están a flor de piel en todos los ámbitos, político, social y cultural, de la Francia de la época. En ese sentido, me permito mencionar, por ejemplo, las corrientes pictóricas. ¿Ah? El impresionismo aquí surge con mucha fuerza. ¿Ah? Las obras impresionistas, que ya no se trata de representar solo la realidad. Y en eso, un invento que podríamos señalar, o mejor dicho, dos inventos creo que aquí nos van a ser significativos. El primero, la cámara fotográfica. Por lo tanto, los pintores dicen, bueno, ya no necesitamos representar la realidad tal como es, para eso está la fotografía, ya tenemos una máquina fotográfica. Entonces, ¿qué nos compete ahora? Ahora tenemos que ir un poco más allá de la fotografía, sacar la realidad como una fotografía, sino que ir un poco más allá. Y ahí tenemos las escuelas, por ejemplo, de Claude Monet, de Edouard Manet, en que tienen que buscar algo más de la escena real. ¿Ah? Tienen que buscar, por ejemplo, el manejo de la luz, ¿ah? El manejo de las sensaciones, una misma obra pero a distintas horas del día. Esa es la época pictórica que está viviendo nuestro autor. Y el segundo invento, diría yo, ¿ah? Que también nos va a ser de peso en esta época, tan simple como esto: se crean los tubos de pinturas en óleo. Entonces, con ese elemento, ¿qué le permitimos a los autores? Salgan del taller, vayan a la naturaleza. Ustedes pueden llevar su lienzo, su cajita con tubitos de óleo y pueden pintar al aire libre. Entonces, nuevamente ponemos en práctica toda esa libertad que ganamos, tal vez en forma violenta, tal vez en revoluciones, pero que en el arte va a tener un resultado magnífico. Creo que tanto como nuestro autor, que por ende, ustedes sabían que Maupassant también fue un gran fotógrafo, ¿ya? Entonces él también sale de la fotografía, pero le quiere incorporar algo más. La realidad no es solamente la cruda realidad en que yo la relato,
propio del naturalista, pero no me involucro. ¿Ah? Ustedes vieron que aquí nuestro autor simplemente nos reflejaba los hechos de la manera más cruda posible, ¿ya? Sin ningún filtro para suavizarlo, pero él no se involucró nunca, ¿cierto? Entonces, por lo menos lo que yo vi, o lo que yo sentí, ¿verdad? Entonces, creo que una vez más, no podemos desconocer la historia. Y en este caso, el contexto histórico en que se escribe este cuento, sin lugar a dudas que también está presente e influyendo en las personalidades de nuestro personaje. Ese sería mi comentario o lo que yo podría aportar humildemente desde el punto de vista histórico, pero sin lugar a dudas que la opinión de Alejandro me gustaría mucho escucharla porque creo que va a ser muy interesante. Bueno. Alejandro. Gracias, Maite, por darme el pase. No lo esperaba. Esperaba yo cerrar, pero no importa. Bueno, mira, me pareció interesante el cuento. Yo anoté un par de cositas acá. Me encantó la tensión que va generando el escritor en la medida que va haciendo el relato de estas mujeres que él va describiendo. Una en silla de ruedas, la modelo, todo como él va acompañando de alguna forma este entrampado que existe en esta relación entre esta mujer, la modelo y él. No me deja de sorprender, junto con el cuento anterior de la semana pasada, esta forma de ver a la mujer como desde el objeto, como desde el sujeto. Y también la poca pausa que existe, y con eso concuerdo plenamente con Jose, en el relato, en las acciones que se van dando. Me voy a algunas escenas. Por ejemplo, hay un tiempo delicioso, una luna espléndida, y decidimos dar un paseo por la orilla. Después, al rato después, la mujer replica, vomitando una sarta imbécil, odiosa, con salpicaduras de reproches inauditos. Y después, de nuevo, Josefina mira con ojos encendidos, terribles y desesperados. Y después se sucede la escena de la muerte. Es como una cosa sin pausa, como que no hay reflexión, como que la emocionalidad de esta relación tan poco natural, como tan poca fluida, sino que desde lo que es, desde una modelo. El final también de la historia es cómo Josefina mira en un segundo con los ojos encendidos y luego, tomando carrera como para saltar una valla en el campo, salta, así, pero sin pensar absolutamente nada. Ese relato, como esa forma de verlo, a mí me sorprendió con respecto al título. Yo pensé que la modelo era otra historia. Entonces, de nuevo, como que me llevó a repensar el final. No pensé que esto iba a terminar así. Así que, en ese sentido, también me remito a las historias de las relaciones que mantenemos nosotros. Estas relaciones medias ambivalentes, medias desde el objeto, más desde la piel, más que desde la conexión con el otro, desde el espíritu, desde el objetivo, desde formar con un otro una relación linda de acompañamiento, desde el amor, en verdad. Así que eso, no sin más que decir, querida Ceci, te paso la palabra. Les agradezco a todos porque hoy día estuvo súper entretenido. Gaby con la pincelada psicológica, Jocelyn y Alejandro de la parte ontológica y emocional, y Maite en realidad nos diste una tremenda clase. Me encantaría ir a tus clases. Qué entretenido, toda la información, toda la historia. Muy, muy agradecida porque nos paseaste un poco por la historia para traernos el cuento. A mí me llamó la atención, bueno, yo creo que muchos años atrás todos pensamos que cuando veamos el título, claro, la modelo que se casa con el pintor o la secretaria que se casa con su jefe, un poco siempre pensar que, no sé, que como que la mujer era el objeto, como dijo Alejandro, pero en este final hubo un quiebre, como en varios cuentos que hemos visto al final,
está en quiebre diferente, donde la mujer se lanza. A mí no pensé que iba a terminar así, una historia, como dice la Trini, alucinante, irónica. La gente pensaba descalificativamente de la mujer que se casaba con el pintor. Hoy día ya tenemos tremendas modelos con buenas profesiones, pero nos falta todavía cambiar la mirada hacia la modelo, porque obviamente tenemos ese pensamiento de que si una hija tuya o una hermana se va a hacer modelo, la gente piensa que no vale tanto como si estuviera una carrera universitaria. La verdad que a mí me llamó la atención el final y no sé, a ver qué nos dice la Trini para ir cerrando, porque me encantó este cuento y Maupassant siempre nos habla así como extraño. ¿Qué dices tú, Trini? Bueno, muy buenos sus comentarios, la verdad que nos complementan tan bien el panorama del cuento, ¿no? No puedo dejar de comentarles del autor. El autor es un personaje en la vida, fue un personaje en la vida real, pero siempre desde una postura del cinismo, de la ironía, de un cuestionamiento a los personajes permanente. Piensen que en este caso, de alguna manera, se ríe tanto del pintor, porque es un frívolo, un superficial, un hombre poco profundo, que sigue un poco el camino de todos, pero cae en la trampa de esta mujer también, de la histeria con la que lo lleva finalmente a casarse con ella. Tenía que casarse con ella. La pudo haber ayudado, pero finalmente ella también produjo el desencadenamiento de los hechos. Pero este hombre no solo se ríe de ellos dos y los cuestiona y los ironiza, sino se ríe de la sociedad también, a gritos. Pero ¿cómo no saber algo de él? Este hombre nació en 1848 no, perdón, en 1850 y muere en 1893. Alcanzó a vivir solo 43 años. Era un vividor, él también era un frívolo, un gozador de la vida, un hedonista, un hombre que se acostó con todas las mujeres que quiso, al punto que se agarró una sífilis en algún momento. Y esa sífilis lo llevó a la muerte a los 43 años. Miren las vueltas de la vida, ¿no? 43 años, qué poco. Bueno, nos permitió gozar de la literatura que produjo en esos años. Pero él murió finalmente demente, loco, porque ese es el proceso de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y finalmente provoca lesiones cerebrales y finalmente una demencia que lo dejó además tremendamente solo, porque ya se tuvo que internar en un hospital y terminó loco. Miren lo que es la vida, ¿no? Pero la verdad que es un hombre que nos ofreció una gama de cuentos tan diversos, pero en el que hace una profundización estupenda de el comportamiento de los hombres en la vida. Yo amo a este escritor, la verdad que lo tengo entre mis escritores favoritos y me encanta cómo a ustedes finalmente les ha producido también efectos tan distintos. Y con esto yo me despido y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Gaby. Yo quiero hacer mi último comentario haciendo un link con la historia y aprovechando también la presencia de Mike. De acuerdo al enfoque teórico en que yo trabajo, el contexto, entender y conocer el contexto es esencial y es necesario para poder comprender el comportamiento de los seres humanos, su manera de sentir, su manera de actuar, su manera de ver la vida. No podemos separar jamás a la conducta del contexto. Por eso muchas veces a lo mejor ustedes dirán, ay, es psicóloga, pero está hablando del contexto de la historia, porque no es primera vez como que trato de focalizarme en temas, por ejemplo, cómo se veía la mujer en ese minuto, porque me parece que sin eso no se entiende el personaje, no se entiende el cuerpo. Entonces, yo llamo como
como a tener siempre la mirada de contexto, entender cómo encajan las reacciones, los comportamientos en ese contexto, y de esa manera nuestra comprensión del otro, del humano, se nos amplifica. Gracias, Maite, y gracias a todos. Yo quiero cerrar con algo que creo muy importante, porque este cuento habla de juicios de entrada, ¿no? Todos los juicios y lo que han comentado, lo que en ese momento pasaba y lo que sigue pasando desde otro lado, ¿no? Yo me quedo con que en todos los aspectos de la vida tenemos que ser ejemplos a seguir. Y un modelo para mí es un tema repetitivo, es algo que se repite, al menos. De donde yo vengo, de la cultura que yo vengo, que es Venezuela, hay muchos modelos a nivel internacional, modelos vistas como mujeres hermosas, y que todas tenemos que ser iguales. Y si no estás dentro de ese modelo, pues entonces probablemente no estás dentro de lo que significa tu sociedad, tu cultura, tu país. Yo creo que eso es lo que cuando tú vas naciendo en un ambiente como este y te das cuenta que no eres parte de ese modelo, que fue lo que yo viví, es bien difícil no darte cuenta que no se trata de lo físico nada más. Y por eso yo me voy a ir con el tema de ser ejemplo. Un modelo es ser ejemplo. En lo que tú seas bueno, en lo que te destaques, en lo que eres, pero sé ejemplo. Para mí es sinónimo de ejemplo. Para todos. Tomarlo desde allí. No somos iguales, sino no calzamos de entre todos los modelos. Somos modelos propios y originales, que nunca se nos olvida. Y con esto le doy el pase a nuestra querida Maite nuevamente, con mucho honor. Muchas gracias. Bueno, reforzar lo que han dicho tanto Gaby como yo, sí que han sido palabras muy hermosas. Bueno, obviamente por mi profesión comparto con ellas la importancia del contexto histórico en que nos desarrollamos y que determina, a mi entender, de alguna manera cómo actuamos y cómo reaccionamos frente a distintos estímulos. No olvidemos que la Francia del siglo XIX, especialmente la segunda mitad del siglo XIX, es una Francia que todavía intenta organizarse. Es una Francia que todavía no se recupera de este estallido social, político, económico importantísimo que determinó una revolución. Eso caracteriza una revolución. Es un acto histórico que ocurre de un momento a otro, pero que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, no solo la política, la economía, la cultura. Entonces, todo eso va a cambiar. Recuperarse ante hechos de tanta intensidad no es fácil, no es fácil. En este momento en que nuestro autor escribía, Francia intentaba por tercera vez organizar la república, después de haber pasado por muchos intentos dolorosos, convulsionados, intenta la tercera república. Y como decíamos allí, los logros son principalmente en materia social. Es primera vez que a los franceses y al mundo entero reconocen, aceptan e incorporan en su sociedad, por ejemplo, que todos somos iguales. Antes de eso, la historia daba por hecho que los hombres y las mujeres no éramos todos iguales, que existían los privilegiados y los no privilegiados, y eso se aceptaba como una realidad. Nadie la cuestionaba, porque siempre había sido así. Esta es la época en que por primera vez se acepta, se escribe y se transmite al mundo entero que todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? Eso determina que ya la sociedad no tiene privilegios para algunos y para otros no. Es una sociedad en que unos trabajan y otros no. Es una sociedad en que unos pagan impuestos y otros no. Eso termina en esta época y empieza a considerarse a nivel no solo francés, sino que mundial, en que la sociedad es igualitaria y todos tenemos y gozamos de los mismos derechos. Pienso que esa es una de las grandes transformaciones que sin lugar a dudas influyó mucho
en todos nuestros personajes. Agradezco de todo corazón esta invitación, en que la he disfrutado intensamente, y sobre todo haber conocido un poco más a este autor, que fue, la verdad, un personaje destacado en Francia. Un hecho lo revela. Ustedes saben que Guy está enterrado en el cementerio de Montparnasse, que es hasta la actualidad uno de los cementerios donde están los grandes próceres de Francia, que se encuentra en pleno centro de París, en uno de los arrondissements de París más destacados, más importantes. O sea, él dentro de su sociedad, de su contexto histórico, fue un autor valorado. Lo demuestra, como decía recién, el lugar donde fue enterrado, así que si pueden visitar alguna vez París, vayan a verlo al cementerio de Montparnasse. Se van a encontrar con otros próceres muy conocidos para ustedes, no me cabe la menor duda. Mil gracias por esta invitación, que la he disfrutado intensamente. Doy el pase a Alejandro. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar, más que agradecerte hoy día, Maite, por la visita, por la compañía. Me encantó tu contexto histórico y estoy plenamente de acuerdo que el contexto hace parte al ser. Así que muy agradecido que hayas venido hoy día, muy feliz de escucharte, de escuchar la historia. Me acordé cuando era más joven y escuchaba a mi profe de historia, a quien quería mucho, que era una tía. Así que muy contento porque hayas venido realmente y te agradezco mucho. Y bueno, y en verdad invitarlos a todos a que nos acompañen en este canal. Nuestra idea siempre es llevar la literatura y de alguna forma el análisis. Y hoy día nos acompañó el análisis histórico muy interesante de Maite, de Gabriela también y de Jose desde Perú. Y bueno, y no queda nada más que despedirme, que tengan una linda Semana Santa, una semana de reflexión, una semana de camino interior. Y esperamos que esta pandemia, ojalá Dios quiera que pase pronto. Un abrazo a todos aquellos que están solitos, a los enfermos que están padeciendo este bicho letal. Y bueno, y mantengamos la distancia, que es lo más importante. Así que bueno, un abrazo a todos y que tengan una feliz semana. Ceci. Gracias, Alejandro. Agradecer principalmente a Maite, que nos dio una repasada histórica, que en realidad a mí siempre me gustó la historia, no me gustaba la profesora. Y aparte yo como vi en Brasil, en Estados Unidos, y al final en Chile tengo un enredo de historia, pero siempre la historia es fascinante, me encanta. Y si das charlas de historia, yo voy a ser la primera en notar porque me gusta mucho. Gracias, Maite, por tu dulzura, por la historia, nos hiciste viajar en la historia y recordar de los privilegios que, imagínate, en esa época ya se estaba hablando de privilegiados y no privilegiados, y en Sudamérica recién estamos abordando ese tema. Así que gracias por habernos acordado de esos conceptos. Gracias a Gaby, a Trini por haber invitado a Maite. Fue en realidad muy, muy acertada tu invitación, Trini, de traer a Maite acá. Gracias a Jocelyn, a Alejandro. Y como mencionó Alejandro, que tengan una feliz Semana Santa, tranquila, en paz, en oración, los que quieren orar y los que quieren meditar también. Muchas gracias. Les recordamos todos los cuentos, el taller de Trini, Gabriela, que está atenta a atender en este largo invierno que nos va a tocar con su atención psicológica, a Jocelyn y a Alejandro como coach, que también están disponibles. Y nosotros como el taller digital, que estamos haciendo talleres a disposición, están informados en nuestras redes, así que están contenidos por Yo Soy Digital, sí, van a estar contenidos y acompañados. Así que un tremendo abrazo, que lo pasen súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. No te vayas, Maite, que nos vamos a despedir internamente.